Saludos a todos. Caminando por Madrid, siempre por las calles pequeñas de esta ciudad, los llevo esta vez por la travesía del Conde Duque, que cruza con una calle del mismo nombre y encontramos uno de esos sitios algo desconocidos por los visitantes, que a primera vista llama la atención por ser un edificio de grandes dimensiones. En el pasado fue un cuartel militar y hoy es un centro cultural. Si me acompañan, descubrirán su interior y se sorprenderán. Sean todos bienvenidos. Avanzando un poco más, encontramos un gran pórtico que nos da la bienvenida al Centro Cultural Conde Duque, ubicado muy cerca de Plaza España, siendo un edificio importante que ha jugado un papel crucial en la vida de Madrid. Mientras vamos avanzando, les comento que el edificio data de 1717 y fue destinado originalmente como un cuartel de guardas corps, que era una unidad élite al servicio de la corona española, con una fachada impresionante que se ha mantenido hasta ahora. Solo es ver esta puerta para suponer de ese uso militar que les comentaba antes hasta 1969. Y desde 1983 este gran espacio funciona entonces como un centro cultural, aprovechando de todos esos grandes espacios de los que se beneficia toda Madrid. Y la primera vista que tenemos del Centro Cultural Conde Duque es un gran patio principal en el que antes se realizaban ejercicios militares, tales como entrenamiento y formación de tropas, en este amplio lugar. Hoy es un perfecto escenario para actividades culturales y es usualmente usado para conciertos y ciclos de cine de verano. Vamos cruzando completamente este patio y los llevo a uno de los espacios que muestra la riqueza cultural de Madrid, y es la Biblioteca Pública Benito Pérez Galdós, que hace parte de la gran red de bibliotecas públicas que hay en la ciudad, que en el momento de hacer este recorrido contaba con 33 bibliotecas por toda Madrid. Quizás alguna más esté por abrirse, pero muestra cómo Madrid le apuesta duro a la cultura. Quizás muchos hace tiempo no visitan una biblioteca y sea uno de esos espacios que ha pasado al olvido, pero desde estos sitios ustedes pueden encontrar espacios para leer e interactuar con todo el material disponible de una biblioteca visitada. Decir que más allá de los libros y material de audio que puedan encontrar aquí, tienen una excelente exhibición de instrumentos musicales a medida de ir avanzando, y eso la hace diferente a otras bibliotecas de Madrid. Solo es ver cómo se muestran objetos mientras se va recorriendo este lugar que abre sus puertas lunes a viernes de forma gratuita de 8:30 a 20 horas para beneficio de todos los madrileños. Y más allá de la gente de Madrid, los visitantes como yo o como tú lo pueden hacer, y es necesario hacer un recorrido por cada planta para descrestarse de lo que se encuentra. Es un sitio en el que, aparte de buscar libros y estudiar en grupos, uno de los aspectos que más llama la atención es la atención en la organización, en una colección muy enfocada a la historia y la exhibición de instrumentos musicales. Como una biblioteca moderna, tiene de amplios espacios en los que uno puede sentarse a leer, venir con un ordenador, leer los periódicos, escuchar una buena pieza musical o, si lo desea, separarse de todo para ver por las ventanas de la mansión o el Palacio de Liria, la antigua residencia de la duquesa de Alba que se alcanza a ver al fondo. Esta biblioteca, que está dentro del Centro Cultural Conde Duque, no quedaría completa mostrando lo que la hace diferente, y es venir aquí
para que observen que muchos músicos pueden separar, por ejemplo, con reserva, un espacio para practicar y tocar un instrumento, que si no lo tienen, el mismo lugar se los facilita, lo que la hace completamente diferente a otros sitios culturales de Madrid. No entré a esas salas de ensayo, pero tras esas puertas blancas similares a las de un hospital están esos salones de práctica, por lo que si vienen aquí ya saben. Por ahora voy a ir a otros sitios de este megacentro cultural. Salgo de la biblioteca llegando de nuevo a uno de los patios del centro cultural, que así vacío quizás no parezca interesante, pero si se detienen a verlo, este edificio es de estilo barroco, ya que permite en su interior que muchas personas disfruten de eventos que ahora se hacen de forma usual, como exposiciones temporales, festivales de música, eventos teatrales y otros por los que se sigue aprovechando de este gran espacio cultural, que en Madrid pueden encontrar otros más como el antiguo Matadero, que se los mostré en unos videos pasados y les vuelvo a dejar aquí el link por si no lo han visto, y hacen de Madrid un atractivo destino para vivir la cultura al aire libre. Por el momento han visto del Centro Cultural Conde Duque su patio y una gran biblioteca especializada en arte y música, y llegando a otros espacios de este gran complejo de edificios que se puede ver su magnitud en tamaño, en el pasado estuvo bajo amenaza de ser demolido, pero que por fortuna hoy perdura y se pueden apreciar en él de exhibiciones, mientras nos adentramos por otro edificio del complejo en el que de forma minimalista en su interior se va encontrando otra exhibición, en esta oportunidad una sobre vinilos musicales. Para quienes sean amantes de la música y el arte en formatos audiovisuales, deben venir al Conde Duque, ya que aquí de forma permanente hay exposiciones y exhibiciones con temática musical diversa. Suelen tener de estas muestras en forma temporal y visitarlas no tiene ningún precio, solo el placer de deleitarse con todo lo que vean y escuchen. Para la muestra esta es una típica exhibición de las que encontrarán en el Centro Cultural Conde Duque, sin hacer publicidad. Aquí he visto otras muestras algo irreales pero fantásticas, como de probar instrumentos musicales electrónicos de vanguardia, jugar con dispositivos de realidad virtual y otros. Pero hoy estaba esta muestra que para mí es una exhibición que lleva tiempo verla porque hay en varios salones acetatos con música de los últimos 60 años, donde además de la música que suena en cada lugar, se podía apreciar una galería de arte de muchas carátulas de discos diferentes en épocas, contenidos y por supuesto temáticas. La música para mí siempre ha sido importante porque en ella se guardan momentos y se coleccionan emociones, y aunque sea un músico frustrado, en exhibiciones como estas recuerdo todo lo que melodías y canciones han sido por ocasiones de la única compañía que he tenido muchas veces como un viajero solitario por miles de destinos. La muestra de vinilos en el Conde Duque, como pueden apreciar, es maravillosa y espacios así merecen ser más contemplados, ya que Madrid ofrece tanta cultura gratuita a todos que por no estar informados de lo que hay en la gran ciudad, se pierden de estos lugares. Y aquí en Estado Natural Viajero les muestro de un espacio algo céntrico, muy grande y con bastantes posibilidades para explorar en sus interiores. Y dejando con un poco de nostalgia la exhibición anterior de discos y vinilos,
los lleva a las zonas más profundas del edificio, justamente en sus bajos, donde los ambientes cambian y se hacen más silenciosos, caminando por escalas o, si lo prefieren, por ascensores que llevan a varias plantas abajo y se encuentran con otro tipo de exhibiciones que suelen ser espacios donde se muestran trabajos de artistas emergentes en corrientes de arte contemporáneo. En esta zona, uno de los bajos del edificio, pueden encontrar exhibiciones temporales de nuevas tecnologías y arte digital, así como de arte abstracto con piezas de grandes dimensiones exhibidas en estos espacios adecuados. Mientras visitaba de estos espacios, que por cierto solo lo visitan personas curiosas, ya que hay que meterse a indagar y a explorar los bajos del edificio, aquí se encuentran obras abstractas de creadores que el centro apoya dándolos a conocer. Conde Duque es entonces un punto de referencia para mostrar la cultura contemporánea. Más allá de estos grandes espacios, se puede ver la arquitectura de un lugar que en más de 3 siglos de historia ha guardado y perdura en sus paredes. Historia, arquitectura y arte en un solo lugar. Eso es el Centro Cultural Conde Duque en Madrid, uno de los sitios especiales para conocer en la ciudad, en el que si se van a quedar de varios días en la capital ibérica, recomiendo de darse una visita por aquí para ver qué exhibición les toca, además de apreciar la imponente arquitectura barroca del edificio. Y aquí, viendo una muestra más, despido un capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, esperando que esta recomendación del lugar te haya gustado. Madrid, como todas las ciudades, tiene sitios que merecen ser conocidos, pero que si no los buscas no te van a aparecer. Y este, por fortuna, te lo he contado. Por ahora me despido, reciban un saludo, hasta pronto, chao.